Buenas tardes, mi nombre es Sergio Román y estoy con mi compañera Valentina Díaz. Y hoy vamos a presentar unos ejercicios propuestos por el profesor Drosh Petri de la clase de Estadística Química, y son ejercicios de estadística aplicados a nuestro sector, que es la química. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio: determinación de valores atípicos en una muestra farmacéutica para tratamiento de enfermedades cardíacas. Un laboratorio de control de calidad está analizando la cantidad de bisoprolol, un fármaco utilizado para trabajar la hipertensión y enfermedades cardíacas, en 10 tabletas de un lote farmacéutico. Según la etiqueta, cada tableta debe contener 5 miligramos de bisoprolol como principio activo, pero los valores obtenidos tras el análisis son los siguientes. Como pueden observar, aquí tenemos los datos obtenidos en el análisis estando en miligramos. El objetivo es identificar si hay algún valor atípico en la muestra y calcular el error relativo, absoluto y coeficiente de variación. Escribir todas las ecuaciones que utilices para las pruebas estadísticas. Bueno, entonces aquí, como pueden ver en el Excel, ya nosotros tenemos calculados las cosas. Primero que todo tenemos la tabla donde tenemos los datos. Como pueden ver, está ordenado de mayor a menor, ya que el día de hoy vamos a descartar datos con prueba Q de Dixon, y para eso necesitamos organizar los datos de mayor a menor. Tenemos también una hipótesis nula, la cual es: no hay valores atípicos en las tabletas de bisoprolol, y una hipótesis alternativa, la cual es: hay valores atípicos en las tabletas de bisoprolol. Bueno, como pueden ver, esta es nuestra ecuación de Q de Dixon para 10 datos, que son los que estamos tratando. Aquí, como pueden ver, tenemos nuestro cálculo, que es esta ecuación teniendo en cuenta que el X1 es el primer dato, X2 es el segundo dato más grande y Xn-1 es el dato penúltimo. Entonces, como pueden ver, aquí lo tenemos calculado. Y el crítico lo sacamos de una tabla que nos regaló el profesor Drosh. Aquí pueden ver, lo utilizamos para 10 datos, ya que es lo que tenemos en este caso, y para un nivel de confianza de 95%. Entonces utilizamos estos datos y nos damos cuenta que el crítico es mayor al que calculamos. Por ende, no se descarta ningún dato y no hay valores atípicos en las tabletas de bisoprolol. Ahora, como pueden ver, el ejercicio también nos pedía lo que es un error absoluto y relativo. Aquí tenemos nuestras fórmulas, relativo y el absoluto, donde el valor medido, que es el que tenemos acá, es el que tenemos de promedio de las cantidades, y el valor experimental o exacto, el valor exacto es el valor que nos dan en el enunciado del ejercicio, que son 5 miligramos. Aparte nos piden el coeficiente de variación, el cual tenemos por aquí su ecuación. Como pueden ver, es la desviación de las cantidades sobre su promedio por 100. Por eso aquí sacamos el promedio y la desviación, y aquí tenemos la fórmula y ya tenemos el coeficiente de variación. Entonces, para concluir, no se descarta ningún valor, ya que pues no hay valores atípicos y los errores son bastante pequeños. Bueno, ahora para el segundo ejercicio nos pide: una empresa farmacéutica ha descubierto tu talento en el manejo estadístico de datos y te ha solicitado asesorías para analizar los resultados de un proceso de remediación de contaminantes emergentes utilizando algas. Quieren saber si el tratamiento ha sido efectivo para reducir las concentraciones de estos contaminantes en sus efluentes. Para ello, te proporcionan los datos de un contaminante antes y después del tratamiento y confían en que podrás determinar estadísticamente si el proceso ha sido exitoso. Nos regalan la tabla con los datos y las muestras, las concentraciones antes y después, y nos piden plantear todo el trabajo estadístico para desarrollar el ejercicio, mencionar cuánto fue remediado y si se debe descartar algún dato y por qué. Escribir todas las ecuaciones que has utilizado para tu respuesta estadística. Como podemos ver en la segunda parte del ejercicio, aquí estoy en la tabla de Excel, tengo las concentraciones dadas por el problema y a un lado la diferencia de las mismas. La diferencia no es más que la resta entre la concentración antes y la concentración después. Yo hice primero la concentración antes menos la de después para que el resultado fuera positivo. Lo primero que hicimos en este ejercicio fue plantear la hipótesis nula, que es: no hay una diferencia significativa entre las concentraciones y
su hipótesis alterna, que es si hay una diferencia significativa entre las concentraciones. Para poder saber si hay una diferencia significativa o no, tenemos que calcular una prueba T de student. Esta es la fórmula para calcular la prueba T que vamos a estar usando el día de hoy. Para poder obtener esa prueba T tenemos que hallar el promedio de las diferencias, de estas diferencias, la varianza de las mismas diferencias y eso sobre la raíz del número de datos totales. Entonces aquí yo ya tengo preparado primero los grados de libertad, que se calculan como el número de datos totales menos 1, el número de datos que se puede hallar con la fórmula igual contar, el promedio de la diferencia, que en este caso vendría siendo pues promedio, como se puede ver aquí, de esta tabla de la diferencia, que se saca con la ecuación igual promedio, y la desviación de la diferencia, que vendría siendo la varianza, que es desvesta, igual la desviación, igual desvesta. Con estos datos y con esta confianza del 0,05%, que nos quiere decir que estamos trabajando con un límite de confianza del 95%, podemos calcular el T crítico. El T crítico lo utilizamos como int T para dos colas en este caso, y lo calculamos con la probabilidad, que vendría siendo 0,05, y los grados de libertad, que son 9. Después de haber calculado el T crítico, procedemos a calcular el T calculado. Este viene siendo con la fórmula de acá arribita, que es el promedio de las diferencias, que vendría siendo este de aquí, por la raíz de n, que es el número de datos, que vendría siendo no C18 sino C20, sobre C24, que vendría siendo la desviación estándar, que está acá. Una vez tenemos eso, nos da un T calculado de 53. Al tener un T calculado mayor que un T crítico, eso quiere decir que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, lo cual nos quiere decir que no hay una diferencia significativa entre estas concentraciones. Dicho esto, también se calculó una prueba Q-Dixon para saber si se descartaban algunos de los datos que obtuvimos en el problema. Calculamos con la fórmula anterior que mi compañera les mostró el x1, que es el dato mayor, el x2, que es el dato que le sigue, y el xn-1, que es el penúltimo dato de mayor a menor. Haciendo esta prueba Q de Dixon nos dio un resultado de 0,183, que es menor al 0,412 calculado en la tabla, lo cual nos quiere decir que no descartamos ninguno de los datos que obtuvimos. Pero el ejercicio también nos pedía mencionar cuánto fue remediado. Para ello, pese a que la prueba T de student nos decía que no hay una diferencia significativa después de haber calculado el T calculado, utilizamos un porcentaje de remediación, que fue el promedio de la concentración antes, que es esta concentración de aquí, y el promedio de la concentración después, para ver cuánto cambiaba antes y después la concentración del contaminante en el efluente, utilizando también la ecuación del promedio. El porcentaje de remediación fue el porcentaje inicial menos el porcentaje, el promedio de concentración inicial menos el promedio de concentración final sobre el promedio de concentración inicial. Eso se multiplica por 100, yo lo tengo aquí como porcentaje de una vez. Me da que se remedió un 39,15%. Con eso finalizando el ejercicio número 2 de estadística. Bueno, y ya hemos terminado los ejercicios hasta aquí por hoy. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y darle like al video.